Bueno, buen día, así la grabación arranca como corresponde. Vamos a, primero que nada, contestar una duda que presentó Juan. Juan, volvé a compartir la pantalla y volvé a hacer la pregunta. Juan, no seas tímido. ¿Me vas a hacer hablar a mí solo? Bueno, Juan preguntó cuál es la diferencia en el Tenía el ejercicio micro 2. apagado, perdón. Dale, dale, dale. La pregunta estaba en el punto 2, que preguntaba cuál era la diferencia entre resolverlo como rutina, con una rutina, y resolverlo con directiva al ensamblador. Bien, misma pregunta que hizo Rosalba y que habíamos esperado que llegaran la mayoría y que la pusiéramos a grabar a la respuesta. La diferencia básicamente sería, quédate en el código, Juan, Sí, en la perdón. pantalla del código, y volvé a la versión B. O sea, algo empezamos a hablar con Juan y el primer tema era un tema de comprensión de texto. Juan había leído hacerlo como rutina y había entendido sin directivas al ensamblador. Y en realidad no dice en ningún lado que no se pueden usar directivas al ensamblador, sino que en un lado lo pide hacer como una rutina y en el otro lo pide hacerlo específicamente con directivas al ensamblador. Cambia de vuelta el 0.55 de la línea 7 por 0.0. Bien. Y el punto byte 5 creo que no va, si no me equivoco. Esa línea, las líneas 5 y 6, lo que están haciendo es declarar una variable, que es el vector que yo quiero inicializar. ¿Sí? Y esa línea podrá ser directamente .space 15. O sea, que reserve 15 espacios de memoria contiguos. O puedo decirle, como está escrito ahí, que los inicialice con un valor. En este caso los inicializa con el valor 0 y después escribe una rutina que recorre ese vector y lo carga con el valor 55. Entonces, eso que se está viendo ahí sería la forma de resolver el ejercicio A, ¿sí? Inicializando el vector con una rutina. La rutina va a cargar el valor 55 en un registro, va a cargar otro registro apuntando a la dirección del vector, después va a ir recorriendo el vector, guardando el 55, moviéndose a la dirección que sigue, ¿sí? Ahí hay un par de errores en la Sí. rutina que está presentando Juan, y decrementando la cantidad para completar los 15 espacios, ¿sí? Esa rutina tiene un par de problemas, que es que guarda palabras y se mueve medias palabras, ¿sí? Cuando el vector es de bytes. O sea, no le invocaste en uno de los tamaños. El vector lo tenés supuestamente organizado como byte, por eso lo estás inicializando en 0.55. Estás haciendo un str que guarda palabras y te estás moviendo de 2 en 2, que sería lo que corresponde a half. No, en realidad iba byte y 1. ¿Sí? Porque además en el lazo resta 1, entonces lo correcto es que guarde bytes, se mueva de a una dirección y reste de a 1 en la cantidad. ¿Sí? Hasta ahí, hasta lo que sería el ejercicio 2A, que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Queda claro para todos cómo se hace? ¿No? ¿Qué diferencias tiene con la versión B? Sí, lo que yo no entiendo es en el enunciado dice que el primer espacio, que sería base, tiene memoria para decir qué cantidad de espacio va a haber en el vector. A ver, volvé a dejarme que lea el enunciado y te digo. Dice, el tamaño de los datos del vector es 16 bits y la cantidad de elementos se encuentra en la dirección base. Correcto. Eso entonces quiere decir que, como lo tenía declarado Juan al inicio, estaba más o menos bien. Entonces, en vector,
tenés punto half agrega un enter en la línea 5. Y ahí por el punto half. $15. Eso quiere decir que guardás el número 15 en 16 bits. Y a continuación de eso tenés 15 bytes de espacio. El vector en total ocupa 17, los 15 de espacio y los 2 de tamaño. ¿Sí? Claro, o sea, puedes poner un 4 y guardar 4 espacios, ¿así? ¿Cómo? ¿Puedes poner half 4 y guardar 4 espacios? Eso es la estructura que vos estás declarando, exactamente. O sea, vos tenés una estructura que tiene primero el tamaño y después esa cantidad de bytes que sabés que son parte del vector. Claro, y vos tenés que decidir el tamaño, digamos. ¿Cómo? Vos lo Se te decidís corta. el tamaño, entonces. Sí. Es algo que decide alguien que está más allá del programa que vos estás escribiendo. Ah, perfecto. ¿Sí? El tamaño del vector es variable. Sería un vector de tamaño dinámico. Entonces, como es de tamaño dinámico, te tienen que decir el tamaño además del vector. Para saber hasta dónde podés llegar y no tocar la variable que venga a continuación. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo que tendrás que hacer, obviamente, Juan, es esquivar los dos primeros. O sea, cuando vos cargas vector o cargas vector más 2, que se puede, ahí podés poner más 2. Él sabe cuál es la dirección de vector, le suma 2. No tiene mayor problema. O después de cargar vector, lees el tamaño, que no lo hiciste. Quisiera guardarlo acá. Lo guardás, claro, lo guardás en algún, o sea, en lugar de move, R15, haces Claro. LDRH. R2, no, R2, entre corchetes. Y ahí sí, coma 2, para que se mueva y quede apuntando, no, pero afuera. Ah, perdón, sí. ¿Sí? Como lo tenía. Entonces, cargas el half y te moves a continuación. Y después ya dentro del lazo, cargas el dato y te mueves a continuación. O sea, la línea 16 va debajo de la etiqueta bucle. ¿Sí? Porque eso es lo que vas a repetir n veces. ¿El resto sigue y entiende o tienen dudas? Paren. Bien. Ahora, el punto B lo que pide es que la línea 7 pongas 0,55. Y en ese caso el vector ya está inicializado con 0,55. La pregunta, o sea, todo lo que está abajo ya no hace falta. La respuesta a la línea B es la línea 5, 6 y 7. Nada más. Porque ya tengo el vector inicializado en 0,55. Y la pregunta C es cuándo uso una cosa y cuándo uso la otra. ¿Qué opinan? Cuando yo sé qué es lo que tiene el vector, ya lo puedo llenar así. Y puede ser que usa mucho menos tiempo que recorrer algún lazo o algo así también. La pregunta que yo le hice a ver, ¿alguno se anima a aventurar una respuesta o necesitan pistas? Vendría bien una pista. ¿Cómo? ¿Vendría bien una pista? Sí. Bien. ¿En qué tiempo? Y no en qué tiempo de... A ver, la opción A, el vector se llena en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Como son ¿De directivas, ejecución? Ah,
De 1. Sí, Perdón. que conteste yo primero. A ver, Rosalba. De ejecución cuando es rutina. En la versión A, el vector se llena en tiempo de ejecución. ¿Sí? Es una rutina que se ejecuta. Entonces, ahí el vector va a cambiar de valor cuando llegue el momento de correr eso. Y en la versión B, por descarte, en tiempo de compilación. El vector B, o sea, la opción B produce 15 valores 0x55 consecutivos en memoria, ¿sí? Para ser escritos en memoria cuando se grabe la memoria, en el momento en el que terminamos de ensamblar y lo pasamos al microcontrolador. En cambio, la opción A lo que hace es simplemente dejar espacio, ¿sí? Y cuando arranca el microcontrolador, ejecutar una rutina que llena ese vector con 0.55. Ahora, si yo uso la opción B de escribir los 0.55 y esos 0.55 lo mando a memoria volátil, cuando yo apague el microcontrolador y lo vuelva a prender, esos 0.55 que mandé a escribir en el proceso de grabación, ¿van a seguir estando? Si lo hago acá, creería que sí. No, por el contrario. Si vos haces eso, lo que le estás diciendo es escribir 0.55 en la dirección 1000, 1001, 1002, 1003, 1004. Cuando vos grabás la placa, ¿sí? En el momento en el que transferís el programa, la imagen binaria, ¿sí? Con todos los bytes de la parte del código que está acá abajo, también transferís estos 0.15. Compilá esa versión que vos tenés ahí. Hace un make del 2B. Dice pseudo-instrucción desconocida. Sí, porque, a ver, volvé al código. ¿Sería HWord? Sí, es HWord. Ahí está. Fíjate en el LST. Baja, eso es la sección de código, ¿sí? Eso es los bytes de memoria que hay que guardar para el programa, ¿sí? Lo que está, o sea, en la dirección 1.000.000 se va a grabar un F0, en la 1.000.001, 4F, en la que sigue 0, en la que sigue 55, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se entiende el LST? Y eso representa la instrucción movm. Baja a la sección de disassemble.textdata. ¿Ahí qué te está diciendo? Que va a guardar en la dirección 1.800.004, un 55, en el 5, un 55. El problema es que la memoria 1.800.000 es una memoria volátil. Él va a grabar eso y cuando le cortes la luz y lo vuelvas a arrancar, no va a estar más. A diferencia de la memoria de arriba, que es una memoria no volátil. ¿Sí? Lo que vos grabes en la dirección 1.000.000 no se pierde. Lo que grabes en la dirección 1.800.000 se borra en cuanto lo apagaste. Ah, porque esto es flash. Lo de arriba es flash. Eso es RAM. Este es flash. El código va en memoria flash. Entonces, el punto text va en memoria flash. El punto data va en memoria RAM. ¿Sí? Técnicamente son iguales, salvo que una vez que vos termines de grabarle los datos a la RAM y lo apagues para desenchufarlo y volverlo a prender, la RAM perdió el valor. Entonces, el 0.55 ese que vos rellenaste abajo no está más
cuando el programa arranque. Si vos vas a buscar ese 0.55, no lo vas a encontrar. ¿Se entiende? Parece que no. Y la pregunta, ¿por qué iría los datos en la memoria RAM? Porque si no, no los puedo cambiar. Eso es una variable en principio. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Si yo no los pongo en una memoria RAM, no los puedo cambiar. Nacen con 0.55 y mueren con 0.55. Ah, Es el caso de mi tabla de traducción. En la tabla de traducción de la guía, andate de la guía, Juan. Esa tabla que está al final no tiene que cambiar nunca de valor. El 1 siempre se representa con el 0.60, o sea, las dos barritas que forman el 6 siempre pintan el 1. Entonces eso es una constante, no es una variable. Pero lo que yo quiero traducir, lo que yo quiero pintar, va cambiando a lo largo del tiempo, porque es la hora de mi reloj, por ejemplo. Entonces a las 8 tengo que pintar una cosa y a las 10 tengo que pintar una cosa distinta. Entonces, el destino y el origen, que es mi hora y mi pantalla, van cambiando durante la ejecución del programa. Y para eso necesito que esas dos variables estén en una memoria que puedo leer y escribir, que es la RAM, que tiene el problema de que cuando le cortas la luz pierde el valor. ¿Sí? Entonces, subí, Juan. ¿Por qué yo ahí, más arriba? ¿Por qué yo ahí, a origen, la inicializo con 6, 2, 8, 5 y 7? Si eso es memoria RAM y se va a perder. Para que sea más fácil probar el código, simplemente. Porque yo estoy escribiendo un programa que toma ese vector y lo traduce. ¿Sí? Lo que está en ese vector lo puso alguien más. No es parte de lo que yo tengo que resolver en este momento. ¿Sí? Entonces, en lugar de ponerme a escribir un programa tan largo como el que tengo que escribir para llenar los datos, uso esa opción. Pero esa opción no es válida, por ejemplo, si yo tengo que hacer un lazo de 10 vueltas para inicializar la variable 10 del lazo. Porque la variable 10 del lazo, si la inicializo de esa forma, cuando yo ponga el programa en memoria y lo ponga a andar, se va a perder. ¿Sí? La inicialización de las variables que ustedes necesitan la tienen que hacer por código, o sea, tienen que escribir una rutina que haga la inicialización, o si es una constante, sí pueden usar ese esquema, como en el caso de la tabla. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen un ejercicio, a ver, supongamos que ustedes tienen que hacer una rutina que calcule el promedio de 8 valores, ¿sí? Para calcular el promedio de 8 valores, ustedes tienen que leer esos 8 valores de un vector. Los valores que están en el vector, no importa cómo los carguen, porque usted tiene que hacer el promedio, el vector se los da a alguien. Pero el 8, de las 8 veces que tienen que ver, o de los 8 valores que tienen que leer, sí es responsabilidad de ustedes que siempre sea 8. ¿Sí? No sé si terminan de entender la diferencia entre el vector que le están proporcionando como variable de entrada a las variables que ustedes definen para su algoritmo, ¿sí? Y que son parte de lo que ustedes tienen que escribir. Las variables que ustedes definen para poder resolver el problema, ustedes las tienen que inicializar. Y eso es por código, inevitablemente. Las variables que son datos del problema, las pueden inicializar, en general les conviene inicializarlas, en una versión, una forma abreviada, como lo que está en las líneas 10 a 14, ¿sí?
Porque si ustedes se ponen a escribir un programa que escriba el 2, el 8, el 5 y el 7 en esa dirección de memoria, ese programa termina siendo más largo que el programa que tenían que escribir originalmente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les queremos remarcar con el ejercicio 2? ¿Cuándo pueden usar una cosa y cuándo no en la resolución de los problemas? ¿Sí? Esa forma de inicializar una variable es mucho más corta, pero solo es válida para constantes, en realidad. Para variables eso en la realidad no sirve. Para los ejercicios de los laboratorios, ¿sí? O de los parciales, o para cualquier ejercicio, eso es una forma cómoda de inicializar variables que son externas a lo que ustedes tienen que resolver. Es decir, mira, yo me encuentro esto en memoria. No sé cómo llegó, ¿sí? Pero la realidad es que eso, para que esté en memoria, si es RAM, alguien más lo puso, ¿sí? La RAM arranca siempre, si lo quieren, con un valor 0. En realidad la RAM arranca siempre con un valor que no sabemos qué es. Ni siquiera sabemos qué es 0. Si vos querés que la RAM tenga realmente 0, tenés que vos escribir un código que la llene de ceros. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en section data, cuando el procesador arranca, no sabemos qué tiene. Y esa forma de llenar datos en una memoria volátil, como la RAM, en la realidad de un sistema que está funcionando, no sirve. ¿Sí? Nosotros lo usamos como atajo para las variables que alguien más llenó y les preparó a ustedes, ¿sí? Ustedes rara vez van a resolver problemas en forma completa, porque resolver un problema completo en Assembler lleva muchísimo tiempo, porque es código muy largo. Siempre van a estar resolviendo pedacitos. Convierta un vector que está en la dirección tal, sume dos números que están, o sea, alguien ya les puso las cosas para que ustedes trabajen. Lo que ya les pusieron para que ustedes trabajen, lo pueden preparar de esa forma, ¿sí? Pero lo que ustedes necesiten para resolver su parte del problema, las inicializaciones y ese tipo de cosas las van a tener que hacer por código. Eso solo lo pueden usar para tablas de constantes, como el caso de la tabla de traducción. Queda claro porque ese es el top 1 de las metidas de pata. ¿No? ¿Los perdí a todos? ¿Están? Sí, sí. Sí, sí. Rosalba, ¿quedó claro? Sí, hay que mezclar. Bien. ¿El resto quedó claro? ¿Tienen dudas? Pregunta. Pregunta, Santiago, o sea, ¿más o menos claro o nada claro? Bien. De última, aprovechen el laboratorio para preguntar. Todos los ayudantes tienen esto claro. O sea, cuando ustedes le pregunten a Luis, a Matías, a Lucas, a Fox, ellos tienen claro cuándo usar un tipo y cuándo usar el otro, ¿sí? Porque lo tenemos muy conversado a este tema de cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Pregunten específicamente esto. En el ejercicio tal, ¿este pedazo lo debería inicializar así o lo debería inicializar de esta forma? ¿Sí? Usen los ejemplos concretos del laboratorio para sacarse la duda de cuándo inicializan de una forma y cuándo de otra. ¿Sí? La versión .byte, .half, .word es la más rápida, no cabe duda. Escribí 2 líneas y ya está. Esa es la más fácil y la más rápida. Entonces, en principio debería ser su primera opción, pero bueno, tienen que tener claro cuándo no la pueden usar, ¿sí? Entonces, pregunten específicamente eso. En el programa este o en el código este, esta variable, ¿la puedo inicializar de esta forma o la tengo que inicializar por código? ¿Sí? Y con eso van a terminar de aclarar cuándo tienen que usar una y cuándo tienen que usar otra. Bueno, ¿más dudas o arrancamos? Yo tengo una sola. Dale.
¿por qué completa 20 lugares? Porque yo necesito que destino esté a 20 de origen, porque me dijeron que entre destino y origen siempre hay 20. Ah, En no este lo has momento configurado haya en sí, especial. claro, porque que en este momento haya 5 ocupados y 15 en blanco es, de vuelta, un caso particular. Algo que tienen, que a veces les cuesta trabajo distinguir, es los casos particulares de los ejemplos respecto a lo que se les pide. El problema este dice que hay que convertir un número que tiene hasta 20 lugares en, o sea, un vector de 20 lugares de entrada en hasta 20 lugares de salida. ¿Sí? Ahora, esos 20 no siempre van a estar ocupados. Puede estar ocupado 5, 7, 10, ¿sí? Sabés que más de 20 no tiene. El espacio máximo reservado es 20. Entonces, como vos, si ponés .byte y 5 bytes, eso llena solo 5, necesitas decirle, bueno, pero destino tiene que ir en más 20 de origen. Entonces, no te queda más remedio poner .space. De vuelta, eso es porque te estás generando un escenario, un cuadro de situación de una posible forma de vector de origen, ¿sí? Que ya te la dieron. Realmente, si vos estuvieses escribiendo el programa completo, harías origen.space20, destino.space20, alguien llenaría origen con algo y vos te encontrarías algo como eso en memoria, 628557 FF, no sé qué después, 14 lugares con no sé qué, no te importa, y 20 lugares con no te importa qué porque vos lo vas a pisar. ¿Sí? Así es como tienen que verla a las variables. Sí, es como que está definido, supongamos que los pines del GPIO son 20, una cosa así. Lo que estás definiendo es que tenés 20 lugares consecutivos Sí. en memoria, ¿sí? Entonces eso le fija a origen una dirección y a destino una dirección más 20. Correcto, bien. ¿Sí? Si no, la opción sería usar un org, por ejemplo, como que había salido en la discusión, poner org 1000, origen, org 1020, destino. Pero la realidad es que en general dejas que el ensamblador vaya resolviendo las direcciones y vos no te preocupas demasiado. ¿Sí? Si vos empezás a gestionar la memoria, el día que querés agregar una variable se te arma una ensalada que mejor dejarlo de esa forma. Bien, entonces ya dejo de compartir pantalla. Perfecto, si no hay más dudas, arranquemos con la clase de hoy. Bien, ¿se acuerdan dónde habíamos quedado y qué veníamos viendo? Habíamos visto instrucciones aritméticas, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido. Estábamos viendo instrucciones de procesamiento de datos. Habíamos visto todas las instrucciones aritméticas, add, sub, rsb, adc, sbc y rsc. Las primeras tres eran suma, resta y resta invertida. Y las otras tres eran las mismas operaciones con acarreo para poder hacer operaciones de múltiple precisión. ¿Sí? Como parte de eso, habíamos visto las instrucciones de shift, ¿sí? Para aplicar al operando 2 y para aplicar directamente a registros y hacer shift de registros. Y estábamos por empezar a ver, habíamos visto también el mul y el div, ¿sí? Las operaciones de shift, los shift a izquierda y a derecha, aritméticos y lógicos, y las rotaciones. La diferencia con las rotaciones es que no se descartan bits, sino que se reingresan por la otra punta, ¿sí? Tienen una rotación de datos con copia del acarreo y una rotación de datos a través del acarreo. Esas instrucciones les van a servir para extraer bits
de un registro y poder procesar bits en forma individual, ¿sí? Tanto las máscaras como las rotaciones. Además, las máscaras los shifts les van a permitir multiplicar por 2 o por 4 en forma simple, siempre que estén multiplicando constantes en general, ¿sí? Bien. Después habíamos visto las instrucciones de multiplicación y división reales, los problemas que tenían por ser muy grandes, por usar registros especiales, etc. Y cuándo también debían usar instrucciones de multiplicación y cuándo debían usar desplazamientos. Y habíamos quedado en esta diapositiva, donde empezábamos a ver las instrucciones lógicas, ¿sí? Instrucciones que realizan operaciones de bits, bit a bit. Operaciones lógicas, bit a bit. Entonces tenemos la instrucción AND, tenemos la instrucción AND, que va a ser un AND bit a bit, la OR, que va a ser un OR, la XOR, una OR negada, ya vamos a ver algunas para qué se usan, algunas tampoco son muy significativas, la BIC, que va a ser algo equivalente a una AND, la BFC, que va a ser algo equivalente a una OR, y la BFI, la BIC y la BFC van a ser algo equivalente a una AND y la BFI algo equivalente a una OR. Vamos a repasar, ¿sí? Acá tienen una explicación, y vamos a volver a esta, después de pasar la diapositiva que sigue, de para qué se van a usar cada una. La AND se va a usar para poner bits en 0. A esa instrucción o a esa operación creo que ya la habíamos visto, pero si ustedes tienen A, B, si ustedes tienen un número que es D, C, B y A, y le hacen un AND con 0, 1, 0, 1, A AND 1 es A. Porque si A vale 0, 0 y 1 es 0. Y si A vale 1, 1 y 1 es 1. Entonces, A AND 1 es A. El 1 en la AND es como si fuese un elemento neutro. ¿Sí? Por el contrario, no sé si se acuerdan, si lo vieron en álgebra, elementos neutros y elementos absorbentes. El 0, por el contrario, es un elemento absorbente en el AND. A y B, 0 y B es 0. Porque 0 y cualquier cosa es 0. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener va a ser una especie de filtro donde si yo tengo un 1 pasa el valor original de la variable, esto suele ser variable y esto suele ser constante, ¿sí? La constante entonces va a tener un 1 donde yo quiero que pasen los bits y un 0 donde quiero que se filtren, por eso se dice que un AND es un filtro, y eso va a servir o para poner ceros en una variable o para filtrar bits de una variable y solo ver algunos, ¿sí? Entonces, la operación AND va a servir para poner ceros en una variable, ¿sí? O para filtrar y dejar algunos bits como estaban en la variable y otros en cero. ¿Qué pasa con el OR? ¿Quién me dice qué pasa con el OR? ¿Qué pasa si hago A, B, C, D, OR 0, 1, 0, 1?
Te quedaría D1, B1. Quedaría D1, B1. 1 o cualquier cosa es 1. Ahora el 1 es el elemento absorbente. 0 o cualquier cosa va a ser cualquier cosa, porque si B es 0, 0 o 0 va a ser 0, y si B es 1, 0 o 1 va a ser 1. ¿Sí? Se invierten. El 0 pasa a ser el elemento neutro y el 1 pasa a ser el elemento absorbente. Entonces, donde tengo un 1 voy a obtener un 1, donde tengo un 0 voy a obtener lo que tenía. ¿Sí? Y entonces la OR va a servir para poner unos en un resultado. ¿Sí? Muy bien. La XOR lo dice ahí. ¿Qué pasa con la XOR? Uno XOR A. Si A vale 0, 1 XOR 1, ¿qué es? 0. 0. Entonces, vamos a asignarles un valor. Esto va a ser 1, 0, 1, 0. Lo que acabo de escribir en rojo van a ser un posible valor de A, B, C y D. ¿Sí? Para que lo veamos más fácil. 1 XOR 0 es 0, dijimos. ¿Sí? 1. Acá tenemos un error. Tenemos que hacer así. Para que tengamos los 4 casos. 1 XOR 1. Perdón, 1 XOR 0 es 1. De vuelta, se te cortó. 1 XOR 0 es 1. 1 XOR 1, tenés toda la razón del mundo. Yo lo había escuchado 1 XOR 1. Bien, veo que hay algunos están despiertos. 1 XOR 0 es 1. 0 XOR 1 1 también. 1. también es 1. 1 XOR 1 0. 0. Y 0 XOR 0 0 también. 0. Fíjense que en donde tengo un 1, si A valía 0, ahora el resultado es 1. Y si valía 1, como en el caso de C, ahora el resultado es 0. Entonces puedo decir que esto es no A y no C. O sea, se invirtió. ¿Sí? Si A valía 0, el resultado va a ser 1. Y si A valía 1, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Entonces, invierto en donde hay un 1. Donde hay un 0, si B valía 1, el resultado sigue siendo 1. Si D valía 0, el resultado sigue siendo 0. Entonces, si borro acá, lo que obtengo es D, C invertido, B, A invertido. Donde hay unos, se invierte. Donde hay ceros, queda como está. ¿Sí? Entonces puedo hacer inversiones de bits en forma selectiva. ¿Sí? Este va a ser el resultado de un OR exclusivo. Esas 3 instrucciones existen en todos los procesadores, ¿sí? Y se usan para esto. Este procesador agrega variantes, que son estas que están acá abajo, para hacer secuencias típicas más rápidamente.
vamos a pintar un ejemplo. Yo tengo, de nuevo, DCBA, y esto es un puerto GPIO. Y yo quiero prender este bit. ¿Sí? ¿Cómo prendo ese bit? Y el resto quiero que quede como están, porque cada uno de estos es un segmento del display. Yo quiero prender el puntito. ¿Sí? Algo de esto ya habíamos visto. Para prender el segmento C, voy a hacer un OR con 0, 1, 0, 0. O sea, pongo un 1 en el bit que quiero prender y le hago un OR. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Bien. increíble. ¿Cómo lo apago? Con la XOR. Con un AND. No, porque no sé si está prendido o apagado. Yo lo quiero apagar. No lo quiero cambiar. Eso sería hacerle un toggle. Pero yo no sé si está prendido o apagado. Quiero que quede apagado, seguro. Con un AND con 0. Pero como yo sé cuál es el bit que quiero prender, muchas veces lo que voy a hacer es al 0100, que era la máscara que usaba para prender, la voy a invertir y recién con la máscara invertida voy a hacer el AND. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está acá, esto se puede expresar, y lo van a encontrar en nuestros ejemplos, como el número 1 corrido 3 lugares. ¿Sí? 1 corrido 3 lugares a la izquierda es el número 1 tenía este bit en 1. Si yo lo corro 3 lugares, entonces el bit que queda en 1 es este y este se hace 0. Si ustedes se acostumbran a leer esto, esto es el bit 3 en 1. Y es muy legible, mucho más legible que 0x08. O 4, porque en realidad es 4, el bit 4, el bit 1. ¿Sí? Puede ser que ese número 0100 sea 1 desplazado a la izquierda 2 veces. Puede ser. Sí, es 2. A ver, espérame. 1, 2. Sí, es 2 veces y es el bit 2. Porque es el bit 0, el bit 1 y el bit 2. ¿Sí? Es decir, corrijamos el error. Si yo quiero este bit, esto es el bit 0, esto es el bit 1, esto es el bit 2. Entonces, es 1 corrido 2, el número de bits que quiero. Y también pueden encontrar 1 corrido 0, simplemente para mantener la notación, o sea, es el bit 0. ¿Sí? Cuando ustedes se acostumbran a leer esto, es mucho más fácil decir que lo que quieren prender es el bit 3. ¿Sí? Cuando quieren manipular bits. Y para variables y para puertos GPIO es muy habitual manipular bits. ¿Sí? Es muy normal tener que trabajar con máscaras y con bits. Entonces, para prender el bit C, van a hacer un OR con 1 corrido de vuelta, corrido 2. Y para apagarlo van a hacer un AND con el inverso, la viborita es el invertido, de 1 corrido 2. Esto entonces es un 1 en la posición 2 y esto me hace la inversión.
¿Sí? Estas instrucciones que vienen a continuación hacen eso en forma automática. Entonces, esta pone en 1, pone en 1 los bits de destino, o sea, mantiene todos los bits de RN en RD y pone, a ver, vamos a aplicarlo. Hace un OR negado. Entonces, toma RN, niega el operando y hace un OR. Si en el operando 2 hay un bit en 1, cuando lo niegan se vuelve a 0 y con el OR queda como estaba en RN. Y si en el operando 2 hay un 1, hay un 0, al negarlo pasa como un 1 y queda como 1. ¿Sí? Entonces, los bits que están en 0 en el operando en 2 se ponen en 1 en destino y el resto se copian de RN. ¿Sí? RN y RD pueden ser el mismo, entonces simplemente modifican el registro. O toman un registro, le cambian algunos bits y lo guardan en el otro registro. ¿Sí? La BIC hace algo parecido, pero con un AND. Entonces, los bits que están en 1 en el operando se ponen en 0 en el destino, que es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Hace un bit clear. Los bits que están en 1 acá quedan en 0 acá. En esta, los bits que están en 0 acá quedan en 1 acá. Son las inversas de un AND y de un OR, en definitiva. ¿Sí? Más o menos. Yo particularmente, en general esas instrucciones no las uso y me voy a las que existen siempre, que son estas tres. Esta instrucción lo que hace es reemplazar una cantidad de bits. Entonces, si yo tengo, en realidad está en el ejemplo que sigue. Acá. ¿Sí? Si yo tengo esto en un registro y esto en otro registro, toma X cantidad de bits y lo pone a partir de un cierto lugar. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta base, corta un pedazo de esto y lo pone a partir de un cierto lugar que le decís, o sea, esto es cuántos bits y esto es a partir de qué lugar. Entonces acá le estoy diciendo que corte 4 y que lo ponga a partir del cuarto. ¿Sí? Es como agarrar el primero, agarrar este, hacerle un AND para quedarse con estos bits, correrlo, ¿sí? Y después agarrar este, hacer un AND para borrar estos bits y hacer un OR, que es lo que está propuesto en la primera versión. En esta versión de ejemplo, lo que hace es carga este número y con un AND separa esta parte. Carga este número y con un AND separa esta parte. Corre esto con un shift y obtiene esto que está acá abajo. ¿Sí? Y después hace un OR de esto con esto y obtiene la mezcla.
Eso sirve, por ejemplo, para compactar dos números BCD. ¿Sí? Yo tengo un número BCD, 4 bits en 0, y los 4 bits del primer número, y otro número BCD, 4 bits en 0, y los del cuatro números. ¿Sí? Esto es la decena de los minutos, y estos son los minutos. Y yo quiero guardarlo en una versión que ocupe menos memoria. Entonces, quiero en un byte la decena en el nivel alto y la unidad en el nivel bajo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es compactarlos. ¿Sí? Tomo esta parte, la corro, tomo esta parte y me aseguro que esta sea 0, y después hago un OR de las dos cosas. La instrucción BFC hace lo mismo en una sola instrucción. ¿Sí? Hace esa mezcla de una sola vez. ¿Sí? ¿Quedan más o menos claras? ¿Los tengo o los perdí? Todo esto ya lo vinimos diciendo, ¿sí? Quedaría la BFI, ya la vimos, es la que inserta los datos. Quedaría, bueno, esto hace una negación, ¿sí? Esta es tan sencilla como esta. Es como un EOR con todos unos. Bien. Esto es un ejemplo de lo que vimos recién, del AND, que lo hicimos a mano, porque ya años anteriores le costaba, entonces por eso ya lo encaré directamente salteando la diapositiva, pero les queda la explicación. Esto es la explicación del OR y del OR exclusivo, un poquito más rápida que la que vimos, y un ejemplo de cómo compactar los números, ¿sí?, de BCD. Esto, ustedes no están acostumbrados, sería la notación en código C. ¿Sí? Tomar la variable, correrla a 4 lugares y hacer un OR bit a bit. Esta secuencia de assembler se puede escribir en C como está arriba. ¿Sí? En C tienen acceso a las instrucciones de assembler de operaciones de bit a bit y de corrimiento, ¿sí?, con estos operadores que ustedes en general no conocen o los vieron muy, muy rápidamente. Bien. ¿Dudas? ¿Recreo? ¿No quieren recreo? Ah, demoramos mucho en escribir. Buen momento para recreo, sí, son las 8:58. Buenísimo. 9:08, 9:05. 9:10, bueno, 9:10. Seguimos entonces, 9:10.
Bueno, estamos de nuevo. Ya todos tomaron el café. ¿Seguimos? ¿Se me durmieron? Aquí está. Bien, buenísimo. ¿Dudas o continuamos? Seguimos. Bueno, empecemos con el último conjunto de instrucciones, saltos, ¿sí? Control de flujo, comparaciones. En realidad estas todavía son aritméticas, pero ya estas están muy cercanas a los saltos, que es lo que sigue. Comparaciones y las instrucciones test. Las comparaciones, habíamos dicho, hacen una resta de dos valores para determinar los flags o para setear los valores de los flags, ¿sí? Y no guardan el resultado. Entonces, la instrucción CMP, que ya la usamos, porque en el ejemplo que vimos ya la usamos, lo que va a hacer es comparar un registro con un operando 2 flexible, y lo que va a producir es las banderas ZN, B y C, que son los flags, para saber si operando 2 era mayor que RN, si era igual, si era menor. Una advertencia, ayer Luis hizo el comentario en Discord, pero creo que lo hizo en la parte privada, así que ustedes no lo vieron, de que el simulador no estaría mostrando los valores de las banderas, ¿sí? O sea que cuando vos haces el CMP, si este valor es igual a este valor, después del CMP esto debería de quedar en 1, y en principio no lo está haciendo. Así que si se fijan ustedes, o sea, si ustedes quieren terminar de entender ahora que están viendo los saltos y van a mirar las banderas, puede ser que las banderas no se estén actualizando. Yo lo voy a revisar, y si no es muy complejo, por ahí les publicamos una versión actualizada de algo, porque no sabemos muy bien dónde está la falla. La falla puede estar en 3 lugares. Si es razonablemente fácil de arreglar ese problema, lo arreglamos, ¿sí? Pero tengan presente que si ustedes hacen alguna de estas instrucciones y quieren ver la bandera, puede que la bandera no haga no dé lo que ustedes esperan, y no sea que ustedes estén entendiendo mal la instrucción, sino que el simulador la está simulando mal. En realidad, el simulador no la está simulando mal porque el salto que viene a continuación sí usa a la bandera, o sea, la bandera está bien simulada, pero aparentemente no lo está mostrando bien, ¿sí? Así que, hecha esa advertencia, entonces tenemos como instrucciones la CMP, que lo que va a hacer es la resta y setear todas las condiciones. Después tenemos una comparación abreviada, ¿sí? Que lo que va a hacer es determinar si algún bit del resultado, o sea, hace un AND y determina si algún bit del resultado es 1 y solo va a setear la bandera Z y la bandera N. Básicamente va a servir para testear si es 0 o distinto de 0, ¿sí? Esta CMP me va a servir para hacer comparaciones por mayor, menor a un número, un 0, por mayor a 0, menor a 0. Esta, en cambio, me va a servir para saber si algunos bits, por eso estoy haciendo un AND, o sea, para pasar el resultado por una máscara y saber si el resultado de esa máscara es 0 o distinto de 0. ¿Sí? Y esta me va a servir para saber si dos números son iguales, ¿sí? Entonces, CMP es la versión genérica, TST y TEQ son comparaciones abreviadas, que además tienen la particularidad de no afectar a la bandera de carry. Entonces, si ustedes están haciendo alguna operación de múltiple precisión o necesitan el acarreo, ¿sí? Y necesitan tomar una decisión sin perder el acarreo, van a poder usar estas dos, ¿sí? En lugar de la primera. No se olviden que el acarreo es el lugar donde tenemos los bits
de los shift, ¿sí? Para manipular bits, para obtener un bit y, por ejemplo, les doy una pista, calcular la paridad, ¿sí? Necesitan no perder lo que está en el carry, ¿sí? Entonces, si ustedes cargan algo en el carry, comparan y después van a buscar el valor del carry, lo perdieron. Si usan estas instrucciones para tomar decisiones, no lo pierden, ¿sí? Perfecto. Y el segundo operando, en estos casos, en este caso particularmente, es una máscara, porque lo que está haciendo es filtrar bits, igual que como vimos en el ejemplo recién con el AND. Lo que hace es que directamente ya se fija además si el resultado de aplicar esa máscara es 0 o no. ¿Sí? Bien, entonces estas son instrucciones que me van a setear las banderas para poder usarlas en un salto. Entonces ya no nos queda más que llegar a los saltos. Toda instrucción que cambie el valor de un PC va a ser un salto, ¿sí? Y los saltos van a ser entonces las instrucciones del tercer grupo, que es el control de flujo, que lo que van a hacer es determinar que se rompa la secuencia de la TST, solo modifica banderas, exactamente. ¿Sí? La TST es al AND como el CMP es a la resta. ¿Se entiende? Las tres que vimos al final solo tocan banderas, no guardan resultados. Mientras que el AND y la resta sí guardan resultados y tocan banderas si ustedes le agregan la variante S. TST y CMP siempre tocan banderas, porque como solo guardan banderas no hace falta poner la S. Bien. Decía que toda instrucción que cambie el PC va a ser un salto y van a ser las instrucciones que van a romper el flujo de ejecución secuencial. Nuestro microprocesador ejecuta por default la instrucción que está a continuación en memoria, ¿sí? Y va ejecutando en forma consecutiva. Los saltos son los que van a romper ese flujo secuencial. Vamos a encontrar 4 tipos de saltos en una clasificación de saltos a nivel conceptual. Los saltos van a poder ser, por un lado, condicionales o incondicionales. ¿Sí? Los saltos incondicionales van a hacer que el PC cambie siempre de valor y que la instrucción que se ejecute a continuación del salto sea siempre el destino del salto, que lo vamos a especificar con una etiqueta, ¿sí? Entonces, bueno, es bastante claro que es un salto incondicional. El salto condicional, por el contrario, además del destino, el salto, va a especificar una condición, ¿sí? Y el salto se va a tomar, o el PC va a cambiar su valor, solo si esa condición se cumple. Si esa condición no se cumple, entonces se va a ejecutar la instrucción que está a continuación, ¿sí? Si la condición se cumple, entonces se va a ejecutar la instrucción que está en el destino del salto. ¿Hasta aquí queda claro? Es bastante simple esta parte. ¿Sí? No se me duerman. Yo sé que ya esta parte es más... ¿Están? ¿Se entiende? Bien. Entonces tenemos saltos condicionales e incondicionales por un lado. Pero los saltos, además, se van a clasificar por la forma en la que se especifica el destino del salto. Si bien ustedes a nivel assembler siempre van a poner acá label, este destino puede ser una dirección de memoria absoluta, es decir, la dirección 1000, o puede ser
un desplazamiento respecto al PC actual. Y esto les debería sonar porque hablamos mucho del modo de direccionamiento relativo. Y dijimos que se usaba en los saltos, y dijimos que que en ese caso el salto se especificaba no como vaya a la instrucción que está en la dirección 1000, sino como vaya a la instrucción que está 4 lugares más adelante. ¿Sí? Entonces, los saltos, además de ser condicionales o incondicionales, van a ser relativos o absolutos. Y entonces vamos a tener 4 posibles tipos de salto: los condicionales relativos, los condicionales absolutos, los incondicionales relativos y los incondicionales absolutos. Hasta aquí calculo que está claro porque esta es la parte fácil. Lo que sucede normalmente es que en los procesadores existen los condicionales relativos y los incondicionales absolutos, y en general no existen estos y no existen estos. En realidad, estos por ahí hay algunos. ¿Sí? Esto a veces hay y a veces no. ¿Sí? Entonces, a nivel clasificación pueden existir cualquiera de los 4, pero en general la experiencia dice que los más útiles son estas combinaciones. ¿Sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque suelen confundirse. ¿Sí? Suelen confundirse porque, como ustedes acá siempre ponen el destino del salto, no es fácil ver si el salto es condicional, si el salto es relativo o absoluto, porque ustedes acá están poniendo la etiqueta, ¿sí? Pero la realidad es que cuando el salto es relativo, él toma la dirección de la etiqueta, toma la dirección del PC actual, hace la diferencia y lo que guarda es el offset, ¿sí? Y todo eso lo hace el ensamblador solo, entonces es fácil perderse, digamos, ¿sí? En este procesador, los B son saltos relativos. Y ahí creo que apenas un salto, bueno, en realidad ahí van a ver que el BX es un salto absoluto. ¿Sí? Los saltos relativos van a estar limitados en cuánto puedo saltar. No me puedo ir demasiado lejos. ¿Sí? Tengo un tamaño máximo de salto. Los saltos absolutos, en general, van a poder ir a cualquier lugar de memoria porque lo que yo voy a dar es una dirección de memoria. Bien. ¿Qué saltos tenemos nosotros en este procesador? Tenemos B. B es un salto incondicional relativo. Es decir, siempre va a saltar, y yo lo que voy a especificar es un desplazamiento, y voy a poder saltar hasta 16 megas de distancia, ¿sí? O sea, puedo saltar bastante. 16 megas de código es mucho, pero no puedo saltar a cualquier lado, ¿sí? Si tienen en cuenta que nuestro procesador es muy grande y tiene 1 mega de flash, puedo saltar desde una punta de la flash a la otra tranquilamente. Pero el espacio de direcciones es de 4 GB. 16 megas en 4 GB sigue siendo muy poco, ¿sí? De todas formas, a los fines prácticos, este salto a nosotros nos va a resultar prácticamente ilimitado, ¿sí? De hecho, no tenemos 16 megas de memoria de programa como para poder saltar. Bien, además de B, que es el incondicional relativo, tenemos BCC, donde CC es la condición y vamos a tener distintos grupitos de 2 letras que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero ya usamos algunos, BEQ o BNE, creo que las usamos. EQ es equal, NE es not equal, ¿sí? Entonces, en un caso va a saltar si es igual y en el otro caso va a saltar si son distintos.
¿sí? Lo que sea que hayamos comparado. Este también es relativo, pero es más corto. Fíjense, este salta hasta 16 megas. Este salta solo hasta 1 mega. ¿Por qué? ¿Por qué será que este puede saltar más grande que este? ¿Qué opinan? ¿Alguna conjetura? Efectivamente, Gonzalo, la condición ocupa un pedazo de instrucción y entonces me quedó menos para la variable, para la constante. ¿Sí? Es muy probable que esa sea la razón. Perfecto. Muy bien. Por último, tenemos un salto muy particular que se llama BX. BX lo que hace es, en realidad, copiar el valor de un registro en el PC o saltar a lo apuntado por un registro. ¿Sí? Voy a considerar que lo que está en el registro es una dirección de una instrucción y entonces BX va a saltar a esa instrucción en forma condicional o relativa. Condicional o absoluta, perdón. ¿Qué tipo de salto es BX? Nada. Es absoluto porque lo que tengo es la dirección definitiva, no hago ninguna operación sobre el PC. La diferencia entre un condicional, entre un relativo y un absoluto es que acá yo hago PC igual a PC más offset. Y acá hago PC igual a algo. Si yo hago PC más, igual a PC más algo, es relativo. Si yo hago PC igual a algo, deja de ser relativo y pasa a ser absoluto. ¿Sí? Entonces, este es absoluto. Copia RN en PC. PC no está del lado de la derecha. En cambio acá no copia label. Esto es mentira. Acá hace PC, o sea, la especificación correcta de esta es que PC toma a PC más label menos PC. ¿Sí? Él calcula label menos PC, eso es lo que guarda y hace PC igual a PC más eso. ¿Sí? Entonces, de esa forma, este es relativo, mientras que este es absoluto. Modo nota muy importante. ¿Sí? El bit 0 del registro que estén usando tiene que estar en 1. Ya se los dije más de una vez, nuestro procesador en el último bit del PC tiene una bandera para saber qué tipo de instrucciones se está ejecutando. Si está ejecutando instrucciones de 32 bits, ¿sí? Que son las instrucciones nativas de ARM de los procesadores A, o si está ejecutando instrucciones de 16 bits, que son las instrucciones thumb que nosotros estamos usando. ¿Sí? Para indicar que está usando instrucciones thumb, el último bit del PC está siempre en 1. Si nosotros cambiamos ese bit de 1 a 0, el procesador va a creer que tiene que empezar a ejecutar instrucciones ARM, y nuestro procesador en particular no puede ejecutar instrucciones ARM, y entonces van a ir a parar
a lo que se llama el handler de error, una rutina de error que ustedes todavía no manejan, pero que en el procesador está y que la vamos a ver más adelante, y lo cierto es que el programa a los fines prácticos para ustedes se va a morir, se va a parar, ¿sí? Porque se va a quedar en esa rutina de error que no está definida, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando hacen los saltos. En el caso de que usen saltos a registros, el último bit del registro debe de estar en 0, en 1. Si es muy usado BX, muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a ver, pero sí, es muy usado. Me arriesgaría a decir que es el más usado de todos los saltos. Pero por algo en particular que vamos a ver en el tema que sigue, ¿sí? Ahora lo vamos a usar, pero no tanto. Nunca programé un PIC, pero entiendo que sí, esto es el equivalente a un GoTo de cualquier lenguaje de programación viejo que soporte GoTo. El GoTo es algo muy desaconsejado desde hace muchos años, y de hecho cualquier lenguaje moderno ya no soporta GoTo. El GoTo es exactamente lo que puede hacer un lenguaje assembler, ¿sí? Para los que no saben lo que es el GoTo es una sentencia de algunos lenguajes. Yo me enteré hace muy poco que C soporta GoTo, para hacer lo mismo que hace un salto, para decirle, en lugar de seguir ejecutando la instrucción que estaba abajo, en un C, saltate a esta instrucción en particular y empecé a ejecutar esa instrucción. El BX nosotros no lo vamos, o sea, BX te permite hacer un salto, un GoTo, pero en realidad el BX se usa mucho para hacer las llamadas a subrutinas, ¿sí? Que no es lo mismo que un GoTo, porque yo tengo guardado el punto de retorno, entonces puedo ir y volver a lo que estaba, cosa que el GoTo y los saltos normales no hacen, ¿sí? El BX va a ser la herramienta para implementar eso, que eso es el tema que sigue. El tema 4 es cómo hacemos la parte de subrutinas, ¿sí? Así que no me hagan adelantarme, que a mí me cuesta poco adelantarme. Bien, saltos condicionales. Los saltos condicionales dijimos que tenían 2 letritas para indicar la condición, ¿sí? Esta es la gama de condiciones que ustedes tienen. Es decir, el salto va a ser BEQ, o BNE, o BMI, o BBC, o BGE. Todos esos saltos existen. Y lo que tienen acá es qué banderas usa, cuál es la condición lógica con la que se verifica ese salto, y cuál es la condición en castellano que queremos verificar. Esta tablita la tienen que tener a mano siempre que programen, ¿sí? Porque les va a hacer falta, porque hay nombres similares que por lo menos a mí me cuesta mucho distinguir. ¿Cuál es la diferencia entre HI y GE? HI quiere decir high, y GE quiere decir, GT, sería la equivalente. GT quiere decir greater than, ¿sí? Esto quiere decir mayor que, y esto también quiere decir mayor que, ¿sí? La diferencia es que ustedes con HI están en números sin signo y en GT están en números con signo. Lo que están comparando son 2 números con signo, 2 números sin signo. Y lo que cambian son las condiciones de la bandera, ¿sí? Entonces, ustedes se supone que saben si los números que están comparando tienen signo o no tienen signo, ¿sí? Pero necesitan, o yo por lo menos suelo necesitar esta tabla para decir, si yo quiero comparar por mayor o igual con o sin signo, lo que me corresponde es LS o LE, ¿sí? LT. Entonces, esta tabla yo les recomiendo que la tengan muy a mano, ¿sí? No sé si impresa o en un PDF en el teléfono, pero en un lugar donde la puedan encontrar,
porque es algo que les va a hacer falta mirar mientras están programando. ¿Sí? Bien. Si ustedes quieren comprobar, denle un valor al operando 1, denle un valor al operando 2, fíjense cómo quedan las banderas, si el operando 1 es mayor que el operando 2, cuando están con signo, o cuando están sin signo, después de hacer esta resta, y van a ver que efectivamente estas banderas coinciden con la condición que quieren verificar. ¿Sí? Entonces, alguna instrucción se te hará las banderas, normalmente un CMP, pero para cosas como el equal se pueden usar otras banderas, el AND o un OR, si deja todo en cero, si deja todos los bits en cero, entonces es cero y se considera equal. ¿Sí? Además de estos saltos, que son saltos por comparaciones, ¿sí? Por si el número es positivo, si el número es negativo, si el número es mayor con signo, si el número es menor con signo, mayor o igual con signo, menor o igual con signo, ¿sí? Son comparaciones de condición de cómo es el número 1 respecto al número 2, o el registro respecto a la constante con la que lo comparo. Tienen algunas comparaciones, algunos saltos más. Tienen la posibilidad de decirle que salte si el carry está en 1 o si el carry está en 0. ¿Sí? El equal en realidad es si es Z1 o Z0. El MI es N1 o N0, ¿sí? Pero básicamente la que se agrega es esta. ¿Sí? Entonces pueden saltar en función de las banderas como tal. En algunos otros procesadores hay un BZ-set, ¿sí? Acá solo está para carry clear, carry set, esta, y carry clear, ¿sí? Entonces, pueden fijarse en una bandera de acuerdo a lo que estén haciendo, o pueden fijarse en la condición a nivel números, para aclarar un poco el panorama. Ustedes tienen un ejercicio en el que tienen que contar cuántos números, cuántos bits hay en uno en un byte, ¿sí? El ejercicio 3. ¿Cómo pueden hacer para contar cuántos bits hay en uno en un registro? ¿Alguien se anima a proponerlo o aclaro yo? Obviamente tiene que ver con esto. Y tiene que ver con esto. ¿Alguien lo ve? ¿Cómo sería el algoritmo para contar cuántos bits hay en uno en un registro? Saco el bit 0 con un shift al carry. Y con esto lo cuento si es 0 o si es 1. Y hago un lazo para sacar el bit que sigue y contarlo si es 1. Y el bit que sigue y contarlo si es 1. ¿Sí? Entonces, hago un lazo donde saco el bit menos significativo al carry y corro todos, entonces la próxima vez voy a sacar el bit que sigue, y con una comparación me fijo si el carry es 1 lo cuento, si el carry es 0 no lo cuento. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer antes de tratar de escribir el código assembler. Pensar el algoritmo, pensar cuál va a ser la secuencia de lo que quieren hacer. ¿Sí? Y eso es probablemente lo que más le va a costar del assembler. ¿Sí? En ese caso a ustedes no les interesa saber si el número es mayor o menor que nada,
ustedes quieren saber si el bit que está en el carry en este momento, que llegó no por una comparación, sino porque lo pusieron ustedes con un shift, es 0 o es 1. ¿Sí? Eso es algo bastante habitual, pero podrían hacer algo por el estilo, fijándose en el bit más significativo y preguntando si el número es negativo. Porque el bit n, si se acuerdan, es el bit más significativo del registro. Entonces ustedes podrían comparar el bit más significativo y fijarse en la bandera n. ¿Sí? Entonces, ustedes no quieren saber si el número es negativo, quieren saber si el bit más significativo es 1. A veces van a querer ver las banderas como tal, porque pusieron cosas en esas banderas en forma manual, y a veces van a querer saber si el número era positivo o negativo, como hicimos nosotros para saber si habíamos llegado al final del vector porque encontramos un FF. Entonces lo comparamos con FF y si son iguales, terminamos. ¿Sí? Pero no es la única forma de usar las banderas y las comparaciones y el fijarnos en cosas que están en la bandera porque nosotros las pusimos con un GIF, con una máscara o con algo por el estilo, es bastante habitual en el assembler. ¿Sí? Bien. Ejemplos de cómo se usan los saltos, ¿sí? Entonces ustedes hacen esto ya lo vimos también, por eso lo pasé rápido, ustedes hacen un CMP de R1 con R0, y entonces, cuando ustedes después usan un BLO, el salto se va a tomar si R0 es menor que R1, ¿sí? La lógica de menor se aplica a cómo ustedes organizaron la comparación, ¿sí? Entonces, acá tienen también una ayuda a memoria de, esto es números sin signo, o sea, lo que tengo en R0 y en R1 son números sin signo, y cuáles son las 4 posibles condiciones. Si yo comparo R0 con R1 y después pongo BLO, voy a tomar el salto si R0 es menor, ¿sí? Que es lower, y voy a seguir si es mayor o igual. Si uso BLS, el igual va a venir para acá. Voy a tomar el salto por menor o igual y voy a seguir por mayor, ¿sí? Y el ejemplo que sigue es idéntico, pero para los números con signo, ¿sí? Entonces, fíjense que cambian las letras, ¿sí? Estas 2 diapositivas, entonces, también les conviene tener la mano. Yo, por lo menos, suele costarme bastante saber si acá tengo que poner un LO o un LS, ¿sí? Entonces, esto les está diciendo, bueno, si yo quiero seguir por acá cuando esté mayor, ¿cómo tienen que estructurar el código? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Tengan en cuenta que esto es todo lo que tienen para tomar decisiones, ¿sí? Bien. Esto los vimos recién, porque yo se los quería mostrar. Tienen la posibilidad de comparar el carry, tienen la posibilidad de ver si es 0, aunque en este caso tienen que usar equal. En algunos procesadores, como les decía, existe una instrucción BZ set o BZ clear, ¿sí? Y se están fijando específicamente en el bit Z. En esta no existen, es equal o not equal, ¿sí? Y MIPL, positivo y negativo, que se fijan en el N, que son las 3 banderas que ustedes podrían querer ver en forma individual, ¿sí? Y sin condición, salta siempre, ¿sí? El B, sin condición, salta siempre, ya lo habíamos visto. Entonces, hasta ahí vimos saltos que utilizan banderas que fueron seteadas por una comparación previa. Hay una instrucción más, un par de instrucciones más, que son estas 2, que son instrucciones que comparan y saltan al mismo tiempo.
Esto es compare and branch 0 y compare and branch not 0. Esto solo funciona comparando con 0 y saltando si es 0 o no es 0. Entonces, si Rn es 0, salto. Si Rn no es 0, salto. Y si no, sigo. ¿Sí? Entonces, no necesito setear las banderas y comparar después, sino que lo hago en una sola instrucción. Este tipo de instrucciones, que son también habituales en Assembler, es la razón por la cual los lazos en Assembler suelen hacerse de n a 0 en lugar de 0 a n. ¿Sí? Entonces, es habitual, y ustedes casi que deberían de pensarlo, que si tienen que recorrer un vector de 15 lugares, carguen el valor 15 en un registro, le resten 1 y cuando lleguen a 0 terminen el lazo. ¿Sí? Porque es más fácil, como en este caso, comparar con 0 que comparar con n. ¿Sí? Es una instrucción menos y es más claro. Entonces, si ustedes saben que tienen 15 lugares, cargan los 15 lugares en un registro, decrementan, cuando lleguen a 0, terminan. ¿Sí? Para este tipo de estructuras están pensadas estas dos instrucciones. ¿Sí? Fíjense que estas instrucciones solo pueden usar R0, R7. ¿Por qué? Y porque seguramente había tan poco espacio en el código de operación que se tuvieron que robar un bit de los registros. ¿Sí? No entraban los números de registros, los 15 registros, entonces solo pueden usar los primeros 7 y el bit más significativo del registro es siempre 0. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se usan los saltos? Esto no está en las diapositivas, lo vamos a agregar por ahí y la volvemos a subir, pero yo el año pasado ya había dado un ejemplo de algunas estructuras de cómo se usan los saltos y creo que vale la pena darlo a eso. ¿Qué estructuras de programación conocen ustedes? Ustedes en algún momento, probablemente en informática, y seguramente no se acuerdan, vieron que hay 3 estructuras básicas de programación. A ver si se acuerdan. La estructura do while, la estructura while do, y la estructura if then, y yo voy a separar la if then de la if then else. ¿Sí? Estas son las 4 estructuras de programación que hay. Pueden contar una quinta, que sería un for, que es un caso particular del do while. ¿Qué diferencia hay entre el do while y el while do? ¿Esto que estoy diciendo lo conocen o estoy hablando chino? El do while primero realiza la operación y después la condición, evalúa la condición, y el while do evalúa la condición y después realiza la operación. Exactamente, la diferencia es del tipo geométrico. Claro. Esto es la estructura de un do while, ¿sí? Y esta es la estructura de un while loop. ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta que esto es un salto y que esto es un salto, no es lo mismo el patrón de programación Assembler. Sí, Benjamín, no hay ningún problema. ¿Sí? Va a quedar grabado después, lo ves, y cualquier cosa a la clase que viene preguntas.
La diferencia es cuando se evalúa la condición. Y si ustedes están programando en Assembler, esto es un salto, esto es un salto, y no es lo mismo que esto que tiene solo un salto al final. ¿Este salto es condicional o incondicional? Incondicional. Y este salto es condicional. Entonces, en la estructura de while tengo un salto condicional al inicio, el bloque, y un salto incondicional. Y ya la vimos a esa estructura en el ejemplo del conversor de código. ¿Sí? Un salto, una estructura while do, por el contrario, tiene un salto condicional y fíjense que este salto condicional es hacia adelante y este salto incondicional hacia atrás, mientras que este salto condicional es hacia atrás. ¿Sí? Esos son los patrones de los lazos. El for va a tener esta misma estructura. La única diferencia es que en este salto condicional va a haber un decremento de una variable. ¿Sí? En lugar de ser cualquier condición, va a ser un decremento de una variable. Pero por lo demás, va a ser igual. Lo que voy a hacer acá es comparar si la variable llegó al valor o si la variable llegó a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con los if-then? Los if-then tienen una condición, un bloque, ¿sí? ¿Y qué pasa con los if-then-else? Los if-then-else, si los vemos a nivel assembler, nos vamos a encontrar que tenemos esto. Porque no se olviden que al ver el assembler, nuestro flujo es secuencial. Yo no puedo dibujar tan fácilmente las dos ramas laterales, porque tengo que cortar este punto de ejecución. ¿Sí? Entonces un if-then-else, un if-then va a tener un salto condicional hacia adelante, y un if-then-else va a tener un salto condicional hacia adelante, igual que el if-then, pero además va a tener un salto condicional hacia adelante, en donde se acaba el then, el else, el then, y te empieza el else. Hasta aquí, los patrones estos, ¿se entienden? Perfecto. Una nota más sobre los if, then. Normalmente, esto es la rama sí, y esto es la rama no. Pero ustedes tienen un salto condicional que salta cuando se cumple la condición. Entonces, en Assembler, esto es la rama sí y esto es la rama no. Porque el salto se coma cuando se cumple la condición. Es decir, que la condición que se escribe en el Assembler es exactamente la inversa de la condición lógica que ustedes pondrían en un diagrama de flujo. ¿Me siguen? ¿Ya ven por qué me cuesta decidir si es un mayor o un mayor igual, un menor igual? Porque si yo a nivel lógico quiero hacer una cosa, después en el assembler tengo que escribir la inversa. Por esa razón es que no me voy a cansar de recomendarles que primero diagramen lo que quieren hacer y recién después escriban el assembler. Sobre todo con los saltos condicionales. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro estas estructuras, estas 4 estructuras, cómo las van a implementar? De estas primeras estructuras ya vimos un ejemplo. ¿Sí? Creo que sería esto. De esta estructura ya vimos un ejemplo en el comparador de código. Esta estructura es más fácil. ¿Sí? En estas estructuras las condiciones coinciden con las condiciones lógicas. ¿Sí? Yo me fijo si se cumple la condición. Si se cumple la condición, repito el lazo, entonces se repite mientras se cumple la condición. Cuando se cumple la condición, salto y sigue el lazo. Y cuando no se cumple la condición, sigo con la ejecución del programa. En esta,
La condición se invierte, porque yo tengo que salir del lazo cuando se cumple la condición, pero originalmente yo repetía el lazo mientras se cumplía la condición. De nuevo, tengo a nivel lógico el sí por acá y a nivel assembler el sí por acá, ¿sí? Las tengo invertidas. Y en el caso de los if, en cualquiera de los dos, en este o en este, tengo las condiciones invertidas. Yo voy a tomar el lazo si se cumple la condición, pero a nivel lógico normalmente considero que el sí de la condición está por acá y esto sería el no. Entonces tengo que invertir las condiciones lógicas y salto respecto a lo que pondría en el lenguaje ensamblador. ¿Queda claro esto? Es importante, es muy importante que vean estos patrones y que respeten los patrones, porque si no, a partir de la sexta línea de código assembler que están escribiendo, se perdieron. Es muy importante que identifiquen este patrón, que pongan ahí después el assembler que haga falta, pero que vayan creando una estructura y después rellenándola. No quieran escribir lenguaje assembler de una sin el patrón de programación de lo que quieren hacer, porque se van a perder. Cuando metan dos if then adentro de un while, ya no van a saber qué salto va a dónde y ni qué están haciendo. ¿Sí? Es importante que usen etiquetas claras para que sepan que este salto es el fin del if, que este salto es el else del if, y que el salto que está por acá arriba es la repetición del lazo. No le pongan L1, L2, L3, porque no van a saber dónde están parados. ¿Sí? Es muy fácil perderse cuando uno empieza en lenguajes de ensambladores de 20 líneas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso y, insisto, vean el patrón de programación, vean lo que están tratando de implementar, piensen el algoritmo y diagrámenlo antes de empezar. Quedan 3 diapositivas que no vamos a ver hoy. La diapositiva que sigue en particular es una herramienta para que cuando, o sea, solo se los adelanto, la diapositiva que siguen es una herramienta para cuando el if then es muy cortito, y entonces yo acá no tengo más que 2 instrucciones, una a 3 instrucciones, y acá una a 3 instrucciones, y todo esto no tiene más que 4 instrucciones, entonces muy cortito, no me tenga que enredar con los saltos. Me van a dar una alternativa para construir este tipo de bloques, solo cuando son bloques muy cortitos, que no va a necesitar de saltos. Lo que voy a tener es lo que se llama ejecución condicional. Yo le voy a decir que estas instrucciones se van a ejecutar si se cumple una condición y si no, no van a hacer nada. ¿Sí? Si se acuerdan, yo ya les había dicho que había un pedazo que se podía poner a continuación de las instrucciones, lo habíamos visto, que se llamaba cont, y que íbamos a explicar más adelante para qué servía. El más adelante es la clase que viene, ¿sí? Y buscan simplificar estas estructuras cuando son cortas. Cuando son largas, no va a haber quien nos ayude. Están desocupados. Nos vemos el miércoles. De 8 a 10 vamos a dar teoría y de 10 a 12 van a rendir el laboratorio. Vamos a hacer una inversión porque si no, en lugar de prestar atención a la teoría, van a estar con el laboratorio en la cabeza. Hasta el miércoles y nos vemos. Luego, chicos, disculpen que terminemos justo a las 10. Feliz día de la primavera.